periodista de BBC, al que vamos a ver en unos segundos, Jeremy Paxman, conducía uno de los programas míticos de la televisión británica, Newsnight, y entrevistaba ese día a este señor, que es Michael Howard, era entonces ministro del Interior del gobierno de John Major. Este es Jeremy Paxman. Bueno, poco importa cuál fuese el tema de conversación que tenían esa noche, había una cierta polémica sobre el despido de un señor. El caso es que el ministro no quería responder a Jeremy Paxman, con lo cual Jeremy Paxman le preguntó hasta 12 veces la misma pregunta, 12 veces, sin perder la compostura, completamente educado, buscando las maneras de que consiguiese que el ministro respondiese. Al final no lo hizo, pero el caso es que fueron 12 veces de repregunta. Hoy no ha pasado lo mismo en la televisión española, pero sí ha habido una situación un tanto peculiar para lo que estamos acostumbrados a ver en la televisión española. En el programa de la mañana, Silvia Inchaurrondo entrevistaba a Alberto Núñez Feijóo y una periodista de información, una periodista de actualidad, con datos, frente a un político que intentaba utilizar su argumentario. Bueno, pues ahí ha habido no 12 repreguntas, pero sí un par de ellas que han colocado a Feijóo en una situación un tanto tensa. La primera fue esta, en torno al tema de la revalorización de las pensiones. ¿Se compromete a que se van a ir revalorizando con el IPC? Siempre lo hemos hecho. Nuestro partido nunca dejó de revalorizar las pensiones conforme al IPC. El único partido que congeló las pensiones fue el Partido Socialista Obrero Español. Por cierto, el señor Sánchez era diputado en la Cámara. Por tanto, siempre lo hemos hecho. Y yo en el Senado... No es correcto, señor Feijóo. Es absolutamente correcto. No lo hicieron ni en 2012, ni en 2013, ni en el año 2017. Yo no sé de dónde saca usted eso. De hecho, lo vuelvo a reiterar. Nosotros siempre hemos revalorizado las pensiones conforme al IPC. Cuando el IPC es negativo o es cero, incluso las subíamos un cuarto de punto. Por tanto, le reitero, revise usted los datos. No, mis datos son correctos, señor Feijóo, ni en 2012, ni en 2013, ni en 2017. Bien, pues como hay hemeroteca, usted va a comprobar lo que yo le digo y ya le digo, si yo estoy equivocado le pido disculpas y si está usted espero que lo digan en este programa. Porque le reitero, el Partido Popular ha revalorizado las pensiones conforme al IPC y cuando el IPC era negativo o estaba por debajo de 0,25, la revalorizó un cuarto de punto. El único partido que no revalorizó las pensiones en nuestro país fue el Partido Socialista Obrero Español. Se lo vuelvo a reiterar. Por tanto, le pido rectificación en el caso de que usted esté en un error. Bueno, el que estaba en un error era Feijóo, ha tenido que rectificar de esa manera que hacen los políticos, de rectificar sin rectificar, como con medias palabras en un par de tuits, pero Silvia Inchaurrondo estaba aquí en lo cierto. José Miguel Contreras, Estefanía Molina, ¿qué os ha parecido? ¿Cómo traducís lo que ha pasado esta mañana, José Miguel? Bueno, pues hemos asistido a un episodio que podía pasarle a Feijóo. Yo creo que Feijóo lleva lanzando mentiras desde hace bastante tiempo a lo largo de la campaña, lo hemos visto ya en diferentes entrevistas, lo vimos en el debate y digamos que en los formatos a los que se ha enfrentado nunca se había producido el hecho de una repregunta o de que un periodista o una periodista en este caso se enfrentara y dejara clara la mentira. El tema de la mentira en la política es especialmente importante, de hecho está siendo seguramente esta campaña, pasará a la historia como la campaña donde la mentira fue el tema central, tanto por la acusación perenne contra Pedro Sánchez de las supuestas mentiras que ha lanzado, como ahora centrado en Feijóo. Había una politóloga muy de las más conocidas, que Estefanía conocerá de sobra, que se llamaba Elisabeth Noel Neumann, que era una alemana del siglo pasado. Tenía una teoría sobre la utilización de la mentira en política que a mí me parece la más convincente por sencilla y contundente. Decía que básicamente nunca hay que mentir por tres cuestiones. Primera, inventar una mentira es complicado. Normalmente es mucho más sencillo decir la verdad y encontrar una mentira que cuadre en todos sus detalles no es fácil. Dos, el problema de mentir es que te pillen. Y si te pillan, se provoca el tercer paso, el tercer punto. El político pierde uno de los elementos más importantes, cruciales, para la imagen que pueda tener ante el electorado, que es la imagen de honestidad y la imagen de ser sincero.
Hoy Feijóo ha cometido un gravísimo error dentro de sus diferentes métodos de mentira que suele utilizar y que, bueno, los académicos, digamos, que nos gusta estudiar las mentiras, la verdad es que se pueden tipificar perfectamente, y ahora si queréis hablamos de ello por dejar paso a Estefanía, de qué tipo de mentiras son las que está empleando, qué técnicas de mentira está empleando habitualmente Feijóo, ¿no? Estefanía, ¿tú cómo lo has visto? Sí, yo hoy he visto a Silvia Ichaurrondo haciendo un poco el papel que todo el mundo hubiese esperado de Pedro Sánchez en el debate cara a cara, porque muchas de las cuestiones que se han desmentido, medias verdades, directamente falsedades, ya el propio PSOE se había quejado de esta técnica que ellos dicen del guix galop, que fue bombardear en medio del debate con una gran cantidad de datos que hace que el adversario se quede desconcertado, igual no tiene en ese momento la forma de rebatir, pero muchas de esas cuestiones ya habían salido en el cara a cara. Y esto, insisto, viene de ese duelo que hubo entre Sánchez y Feijóo, donde también ahí vimos algo muy importante, que hoy en día en la televisión, en la política, se ha convertido en una especie también de entretenimiento, donde la gente, estoy convencida, no tiene la capacidad en medio de un debate de parar el debate, buscar los datos, y sí que sabemos una realidad con el tema del fact-checking. El fact-checking, según algunos estudios, no afecta tanto al posterior, porque una vez una persona, un ciudadano, ha visto un debate, a lo mejor, y no es su responsabilidad saber el estado de la economía en España, ni siquiera lo sé yo, que soy periodista, puedo buscar la información, pero la realidad es que en ese momento la mentira te la cuelan. Luego, cuando llega el fact-checking, sabemos que se viraliza muchísimo menos. Normalmente los desmentidos se viralizan menos. ¿Cuándo funciona la cuestión del fact-checking? Digamos que si se le saca los colores a los políticos, son menos propensos a mentir. Pero claro, una vez una idea está en circulación y se ha generado una apariencia de solvencia a partir de soltar una batería de ideas, aunque no sean ciertas, el daño, por así decir, ya está hecho. ¿Crees que este tipo de cosas a una semana de las elecciones puede influir en el voto? ¿O estamos ya en un territorio en el que, salvo que sean grandes escándalos o grandes cambios de dirección, no van a tener en cuenta el resultado final, o sí? Bueno, estamos en el momento crucial, ¿eh? Hay que tener en cuenta que según todos los estudios de las últimas convocatorias, y creo que lo hemos repetido alguna vez en este programa, aproximadamente un tercio de los votantes deciden en la última semana. Todas las encuestas están referidas básicamente al voto de los convencidos, de los que ya tienen voto decidido con algún ajuste. Ahora entra en realidad lo importante, que es la gente indecisa. Por tanto, cada elemento que ocurra a partir de ahora tiene especial trascendencia. Vamos a ver el miércoles qué ocurre. Yo creo que ese debate del miércoles va a ser mucho más importante, desde luego, de lo que el PP ha planificado. No entiendo, hubiera entendido perfectamente que el PP hubiera decidido no asistir a un debate a 3 semanas de las elecciones o a 15 días, pero a 4 días de unas elecciones no ir después de esto. Hay quien dice que es una teoría bastante plausible, ¿no? Que seguramente por la táctica que empleó Feijóo el otro día de lanzar, como explicaba Estefanía, esa batería seguida de mentiras, pues evidentemente no quiere ir a un debate en el que seguramente Pedro Sánchez tendrá la capacidad o la habilidad que no tuvo el otro día, seguramente tampoco el formato y el papel de los moderadores lo permitía, de bajar al suelo y parar las mentiras que en muchos casos, como es esta que hemos visto, utiliza una técnica que los americanos le llaman el paltering. Palter significa no mentir, sino no decir la verdad, no ser sincero del todo, palidecer de alguna manera la verdad. El truco que empleaba Feijóo para no reconocer, evidentemente, que en el tema de subida de pensiones la posición del PSOE es abrumadoramente más favorable a siempre irla ajustando al IPC o históricamente haberla apoyado, ha empleado un poco ese recurso, que es decir, no, nosotros en realidad siempre la hemos subido y el que la congeló es Zapatero, cosa que es realmente una falacia, es una falsa verdad. En el último tramo, efectivamente, se congelaron dentro de una legislatura que fue una de las mayores subidas de toda la historia. Pero esta idea de decir, bueno, nosotros lo hemos subido, ha cometido un error, que es vincularla al IPC. Seguramente si no lo hubiera hecho, el propio argumento de decir una verdad que en realidad envuelve una gran mentira, se puede mentir diciendo la verdad,
En este caso no solo ha intentado mentir diciendo la verdad, sino que al decir esa verdad se ha confundido, se ha liado. No creo que lo haya hecho voluntariamente, lo de llegar tan fuerte, porque la verdad es que ha sorprendido la fuerza con la que defendía algo que era, bueno, de manera abrumadora, y cualquier persona que conozca el tema, falsa, ¿no? Entonces, este tema de palidecer la verdad, esta técnica muy habitual de buscarte un elemento que aparentemente es verdad y con eso encubrir la gran mentira, hoy ha sido un desastre la declaración. Y seguramente lo que decíamos antes, cuidado, porque perder la capacidad de que el ciudadano te considere un político sincero y un político honesto, cuesta mucho tiempo conseguirlo y se puede perder en un momento, ¿no? Ha habido un momento un par de minutos después de que yo no sé si el propio Alberto Núñez Feijóo estaba ya algo irritado con este intercambio que tenía con Silvia Echaurrondo, cuando se ha producido otro momento de tensión a partir del caso Pegasus, y era este. Usted dijo que el caso Pegasus quedó cerrado porque el presidente del Gobierno no quería colaborar con la justicia. Usted, señor Feijóo, 2 días después reconoció que se había equivocado. Yo me pregunto cómo un hombre de su formación, de su trayectoria, de su nivel, puede difundir sin contrastar una información que afecta a la seguridad nacional, a la seguridad del Estado. Mire, un hombre de mi formación le acaba de decir usted en directo que el PP revalorizó las pensiones y usted dice que no. Pero yo le pregunto por el caso Pegasus. No, sí, pero quiero decirle que parece ser que alguien está equivocado y me da la sensación que es usted. Por tanto, en el caso Pegasus, si quien reconoció estar equivocado era usted. No, perdone, que yo no he acabado. Ya se lo he contestado a un compañero el otro día. Si yo leo un teletipo por la mañana o por la tarde que me dice eso, pues quizás debería de contrastar más teletipos. Pero esto es lo que me dice un teletipo emitido por una agencia que probablemente, pues a lo mejor no estaba con exactitud. Pero lo cierto y verdad es que hay un presidente... Disculpe, ¿me recuerda qué agencia lo emitió? No, pero no recuerdo. Porque yo he estado buscando el teletipo. Bueno, pues no se preocupe, yo le voy a remitir de dónde lo he leído. Estefanía. Sí, yo creo que en este país hemos pasado de aquella frase de merecemos un gobierno que no nos mienta, que consternó a España entera, a que estemos aquí desmenuzando una serie de cuestiones que no son verdad, como si fuera el pan de cada día y la tarea a la que los periodistas tenemos que estar cada 3 minutos. Y eso, en mi opinión, tristemente no pasa tanta factura como los que nos consideramos demócratas radicales creemos que debería pasar. Es decir, en este momento ya de la campaña y viendo cómo ha discurrido todo, el tema de la furia del antisanchismo, el antisanchismo, que cuando se baja al terreno cuesta saber a menudo cuáles son las propuestas de derogar ese antisanchismo. O incluso también el tema de que viene la ultraderecha, etcétera. Es decir, estamos rodeados todo el tiempo de consignas que intentan movilizar al electorado, desde luego unas más falsarias que otras, pero que en el fondo no, los climas de opinión ya discurren por otro sentido. Yo ya no creo que haber desmentido esto, por muy bien que esté por parte de Silvia Echaurrondo, vaya a generar una caída del PP de 30 escaños. Sería muy naif creer eso. Lo que sí denota el pulso actual de nuestra democracia, donde prácticamente se vota más con la víscera o desde un punto de vista identitario, porque lo de enfrente es peor, que fiscalizar lo que uno tiene entre sus filas, que era un poco el espíritu de cuando estalló y saltó por los aires el tablero político. La gente quería más partidos que fiscalizaran lo que había y fuera una democracia más rigurosa. Hoy vemos que no, al contrario, todavía es una democracia mucho más militante en el bloque, y yo creo que tristemente esto no pasa la factura que debería. Aquí, José Miguel, nos has ido un poco dibujando distintas formas de no decir la verdad o de mentir. Es otra cosa distinta, ¿no? Otra manera diferente de argumentar. Sí, yo la verdad es que estoy fascinado con el fenómeno Feijóo porque siempre me ha gustado mucho investigar los temas de los diferentes tipos de mentira, el uso de la falacia en la política, y realmente tiene un repertorio amplísimo. Además lo hace con una seguridad extraordinaria. De hecho, yo creo que al principio de esta pregunta tiene un poquito de pecado de soberbia cuando Silvia le avala un poco diciendo, en fin, usted que es una persona formada y con nivel, él rebota por ahí.
y acaba haciendo una cosa que tiene una parte divertida, que se habla bastante en los últimos tiempos en Estados Unidos, que es una técnica que en realidad es muy antigua porque era lo que se llamaba la refutación ignorante. Aristóteles ya lo planteaba, que es cuando para refutar un determinado argumento lo que haces es buscar otros argumentos creíbles y lógicos que dan mucha seguridad y que aparentan ser completamente verdad, pero que no tienen nada que ver con lo que te ha preguntado. En este caso, Silvia lo rompe en el momento que le repregunta, porque él, cuando le preguntan por Pegasus, como veis, se pone a hablar o a discutir, está todavía picado con la respuesta anterior, con el tema de si él pone en duda, que a ver quién lleva razón, quién no lleva razón, y luego cuando entra en Pegasus empieza a contar esta historia un poco estrafalaria de, al parecer, un teletipo misterioso que apareció una vez y qué tal. Esto, en Estados Unidos le han buscado un nombre divertido en estos últimos años a esta técnica que hemos visto no ya solo en Feijóo, sino muy habitual en políticos, y los periodistas que están aquí estarán ahora, podrán comentar lo que les ha pasado muchas veces, que es cuando le preguntas a un político por algo y se pone a contarte otras historias que están muy bien, pero no tienen nada que ver, en las que llevan razón de cara al oyente o al espectador. Dice, ¿ay, qué razón lleva este hombre? Solo hay un problema, que no te habían preguntado por eso. Esto es conocido ahora como la defensa Chewbacca, como el personaje de la Guerra de las Galaxias famoso. Y todo viene y tiene el punto de origen en un episodio muy famoso de los aficionados que conozcan la serie South Park, en el que se produce una escena mítica para los seguidores de la tele, en la que al personaje del chef, le acusan de haber plagiado una historia y lo llevan a juicio para demostrarlo. Y entonces el abogado salta al jurado y empieza a hacer una explicación completamente demente de una razón que lleva a otra basada en la historia de Chewbacca. Y finalmente hasta hay alguno de los personajes que dice, Dios santo, está empleando la defensa Chewbacca, y efectivamente le lleva a ganar el juicio convenciendo a la gente de algo que no tenía nada que ver, pero que llevaba razón. La escena es mítica y no sé si la teníais por ahí. Sí, la tenemos vale preparada. La pena verla, ¿no? Vamos a verla. Señor Cochran, su alegato final. Señoras y señores del supuesto jurado, el abogado del chef quiere que crean que su cliente escribió bragas sucias hace 10 años. Y fue muy sincero. Hasta yo me compadecí de él. Pero, señoras y señores del supuesto jurado, tengo un punto final que quiero que consideren. Señoras y señores, este es Chewbacca. Chewbacca es un Wookiee del planeta Kichi. Chewbacca vive en el planeta Endor. Piensen eso. Eso no tiene sentido. Diablos, ¿qué? Esa es la defensa Chewbacca. ¿Por qué un Wookiee de 8 pies va a querer vivir en Endor con unos Ewoks de 2 pies? Eso no tiene sentido. Más importante aún, pregúntense ahora, ¿qué tiene que ver eso con este caso? Nada. Señoras y señores, no tiene nada que ver con este caso. Eso no tiene sentido. Y mírenme, soy un abogado que defiende a una disquera importante hablando de Chewbacca. ¿Tiene sentido? Señoras y señores, eso no tiene sentido. Nada de esto tiene sentido. Por eso quiero que recuerden cuando estén deliberando y practicando la declaración de emancipación. ¿Tiene sentido? ¡No! Señoras y señores del supuesto jurado, eso no tiene sentido. Si Chewbacca vive en Endor, deben exonerarlo. La defensa concluye. Ese era el momento, ¿no? Esta es la historia. Vuelves loco a todo y al final llegas a un momento en el que se supone que el periodista tiene que decir, no, en lo que ha dicho lleva razón. Solo hay un problema, que no tiene nada que ver con aquello de lo que estábamos hablando. Se llama defensa Chewbacca. De todas formas, es una pena porque en el fondo estamos como analizando al dedillo una entrevista que tiene sus repreguntas y sus críticas y sus datos, cuando realmente debería haber muchas más así, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa para que no haya entrevistas de este estilo en más cadenas, con más frecuencia y con todos los políticos? Sí, yo creo que el problema actual que hay es que los políticos están muy entrenados para soltar el argumentario, y para los periodistas a veces es muy complicado el hecho de, si intento confrontar ese argumentario, parece que yo me esté peleando con el político, ¿no? A veces no es simplemente dejadez o carril, que cuesta mucho desmontar el argumentario, sino que hay periodistas que verdaderamente temen que se les vea como que eso es un 1 contra 1 y no una entrevista, como que se está enfrentando al político pulso a pulso,
y no se le está haciendo preguntas. Yo en ese sentido creo que bienvenido este nuevo género que se ha inaugurado hoy en la televisión pública española, donde, por cierto, Feijóo no quiso asistir al debate, que esto también hay que decirlo, para que se vea los excelentes profesionales que hay en el ente público, como Silvia Echarrondo y Marsala. Pero vamos, bienvenido sea este género, porque si las entrevistas hasta la fecha son de pregunta, de soltar el argumentario que han escrito otras personas y que repite cada miembro del partido desde el primero hasta el último, pues bienvenido el género de la confrontación, porque ahí sí que parece que los ciudadanos no están consumiendo relatos enlatados y prefabricados, sino que hay alguien que en tiempo real está respondiendo y está evidenciando lo que son los hechos y los datos. Y vamos, bienvenido, porque es mucho más informativo. Como decía yo antes, cuando ya se ha permitido que se diga algo que no es verdad, después desmentirlo no llega a tanta gente como el primer impacto, y esa es la realidad de nuestra democracia. No olvidemos que estamos en malos tiempos para el periodismo, derivado precisamente de la polarización política, y hay un detalle también histórico en estas elecciones. Ha sido noticia que Pedro Sánchez vaya a territorios digamos, no amigables, porque se considera que efectivamente ya lo normal ahora es que los líderes políticos no asistan a debates o a posiciones. El debate de prisa ha decidido tanto el Partido Popular como Vox que es un territorio hostil. Nadie sabe por qué, porque es un debate en el que no tenía por qué ningún tipo de papel editorial por parte de nadie, y sin embargo han querido manifestar que no era un sitio donde quisieran verse retratados. Por tanto, ¿por qué no existen tantas repreguntas y tal? Porque realmente los propios políticos lo eluden absolutamente, y yo creo que también hay que hacer crítica por la parte de los que somos periodistas. En muchos casos hay muchos periodistas que hace tiempo que han renunciado a hacer su papel original y prefieren trabajar en medios, digamos que sin buscarse problemas, ¿no? Y hoy Silvia Echarrondo ha dado una gran lección de periodismo. Supongo que también es consciente que con seguridad se ha buscado problemas. Creo que ha ganado mucho más en prestigio y en reconocimiento dentro de la profesión, y que ha valido la pena, desde luego, lo que ha hecho. José Miguel, gracias. Me imagino que quedan todavía, del catálogo de posibilidades de mentiras de políticos, quedan para hacer otra charla, ¿no? Podemos hacer un especial. Y gracias, Estefanía, gracias a los dos. A vosotros. Hasta luego. Por cierto, que hay otro fact-checking sobre lo que ha pasado hoy en la entrevista con Alberto